Y hablando de explosivos, qué pesado, pero esta vez de verdad no como amenaza. Simón, un perro belga, ¿cómo es la segunda? No he podido, y además ayer me ayudó con la Milinois, nos dice Germán, que es Sansón, gracias Germán. Sansón es el nombre belga, Milinois o Milinois. Hermano, usted que me está escribiendo por ahí por el interno, dígame cómo es que se puede. Dígalo usted ya mismo, ¿cómo es? No, porque es que si nos vamos, ahora le preguntamos al experto, pero había una confusión con eso de cómo se dice, si se dice belga milenois o milenois, porque esa es una palabra que tendría que ver de pronto con el francés, y en el pues ese hoy suena como gua. Entonces había como la duda de cómo se pronunciaba esto. Ya, muy bien. En todo caso es un belga, un perrito belga, pastor belga, mejor así, que los conocemos. Resulta que se llama Sansón, o se llamaba, que eso es lo triste, y hacía parte de el grupo de caninos antiexplosivos. Ahí está, gracias José. Ese era Sansón. Entonces, en una de esas actividades antiexplosivas en Yondó, explotó una mina y se le destrozó una patica, una extremidad. Hoy ha muerto. Y eso nos ha puesto a pensar en la ley Sansón. Y Óscar Montoya, abogado y defensor de los que no tienen voz, o sea, de los animales, yo creo que usted y yo lo vamos a volver de aquí para adelante. Historia, cuando realmente la ley Sansón, que no se me invitado acá, inventado acá el nombre, en Sinergia Informativa y en Clicracia, se vuelva una realidad, porque usted la va a empujar. Bienvenido, Óscar Montoya, a Clicracia. Roger, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para todos los amigos de Clicracia. Muchas gracias por la invitación, Roger. Bien, con gusto. Bueno, murió Sansón. Roger, lastimosamente, el día de ayer murió Sansón, el perro pastor belga Milinois, que hacía parte de los caninos que acompañan a las tropas allá en el área de combate. Créalo que esto nos llena de tristeza. ¿Por qué? Porque es que estamos en pleno siglo XXI, Roger. Yo estoy metido en este tema y en la tarea, y adicional te había prometido a ti y a los amigos de Sinergia Informativa que no solamente íbamos a alzar la voz, sino que íbamos a hacer lo que sabemos hacer desde el derecho, que lo ponemos y que lo hemos puesto por más de 10, 12 años al servicio de los que no tienen voz. Pero permíteme unirme a lo que tú esta mañana estás hablando. Resulta que eso es Colombia. Entonces, frente a hechos que llaman la atención de la sociedad civil, entonces sale el legislativo y creemos una ley. Entonces tenemos la ley Ángel, pero qué tristeza tenerle que recordar a los amigos de Clicracia, a los amigos que tienen sus mascotas y que como nosotros hacen parte de la familia multiespecie, porque se dio la ley Ángel por un maltrato hacia un canino, despiadado además. También tenemos la ley Lorenzo. Poquito sería recordar que la ley Lorenzo obedece a ese canino que quemaron vivo. Entonces uno va pensando, hombre, definitivamente como sociedad, ¿hacia dónde vamos? Estamos enfermos. Escuchaba sobre el tema de la ley de insolvencia y esa situación que va llevando a que la sociedad y la gente vaya tomando otras medidas cuando el mundo se va cerrando. Y también tenemos la ley Kira. Entonces, ¿qué encontramos con la ley Lorenzo, con la ley Ángel? El endurecimiento de las penas por maltrato animal. Penas que van de 32 a 36 meses de prisión e inhabilidades de hasta 5 años y multas entre 30 y 60 salarios mínimos legales vigentes. Agravante para la pena que se aumente hasta el 75% si hay sevicia, uso de menores, difusión en redes,
o si el maltrato causa daño permanente o es con fines económicos. Entonces, vamos y revisemos la ley Lorenzo, protección de perros de seguridad. Uno lo ve en los centros comerciales. Estos caninos con largas jornadas de trabajo, sin agua, con unos bozales, que ni siquiera Roger y amigos de Clicracia hacen parte de los animales potencialmente peligrosos y que tienen un manejo especial. Tenemos la ley Kira, que también va a endurecer las penas contra los centros y los cuidadores. Ahí tenemos lo más reciente que tú lo denunciaste en Sinergia Informativa y en Clicracia, la situación con relación al veterinario que sin justificación médica le practica la eutanasia a un ser sintiente canino, el cual se encontraba en gestación. Entonces, yo le dije a los amigos de Sinergia Informativa y se lo manifesté a Roger, yo le dije que aquí nosotros no solamente nos íbamos a quedar con alzar la voz. Nosotros hemos conseguido cosas importantes que consideramos importantes y quiero ser reiterativo en eso. Cuando presentamos la acción en renuencia, la Constitución en renuencia para la acción del cumplimiento de la ley de los actos administrativos con el tema de los equinos y los caninos en la dispersación de las marchas. Resulta que el día de ayer, Roger, nosotros le presentamos al señor presidente de la República, Gustavo Petro Rego, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que así lo define el artículo 189, numeral 3 de la Constitución, la solicitud de cumplimiento material de la ley 2455 del 2025, ley Ángel, y protección a caninos utilizados en operativo desminado antipersona por parte de la fuerza pública. Eso es lo que se denomina la Constitución en renuencia por la acción de cumplimiento que nos faculta a los ciudadanos en el artículo 8 de la ley 393 de 1997. ¿Qué es este llamado que estamos haciendo? Resulta que cuando vamos y consultamos y miramos la ley, lo que establece la ley 1774, la ley es muy clara y establece que bajo ningún motivo ni por ningún criterio ellos podrán ser sometidos a situaciones de estrés, ni de miedo, ni de dolor. Entonces, hoy los ejércitos del mundo utilizan las herramientas tecnológicas para el desminado. No bastará quien diga, pero es que con la muerte de Sansón se salvaron la vida de 36 militares. Sí, se salvaron la vida de 36 militares y de algunos civiles. Pero entonces la vida de Sansón, que fue declarado como un ser sintiente y que hay sentencias ya de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, donde en aras de zanjar lo que el legislativo no hizo en el pasado, por allá en el 2018, de relacionar a los seres sintientes como cosas. Recuerda lo que hasta se permitía entonces, que hacían parte de la separación dentro de una sociedad, dentro de la disolución de una sociedad conyugal, entonces que hasta podían ser sometidos a embargos y demás. La Corte Constitucional vuelve y se pronuncia y dice, ellos no son cosas, y son las cosas las que se pueden embargar. Entonces este alto órgano del Estado dice que los seres sintientes, que los animales son seres sintientes, Roger, ya no son cosas. Entonces aquí hay que llamar la atención fuertemente de el jefe supremo de las fuerzas militares, que es quien puede ordenarle a ellos cesar ese uso. Sabemos la importancia y la relevancia del uso de los caninos con estas especialidades o con este entrenamiento para que estén apostados en las divisiones y en los cantones militares. Sí. Eso puede ser aceptable,
Pero lo que no podemos seguir tolerando como sociedad es que entonces ellos sigan siendo llevados allá al área de batalla, y entonces tenemos la premisa de que Sansón muere, pero es que salva 36 militares, y en el mes Kira murió, Sacha murió, y aquí no ha pasado nada. Siempre hay una excusa, siempre hay una justificación, y lamentablemente yo que saqué un segmento en TikTok, nosotros las entrevistas, algunos segmentos los metemos en el ecosistema de las redes sociales, y me llamó bastante la atención un segmento que yo saqué suyo hablando sobre el tema de la pérdida de una de las extremidades. En el momento solamente la pérdida de una de las extremidades de Sansón, y escucha uno respuestas de la gente, pero le preocupa más por los perros que por la gente, ¿cierto? Entonces hay una moral muy extraña entre la gente, no entiende todavía, y hay que entenderlo también de parte nuestra, que esa radiografía que usted nos ha hecho desde la ley, le falta una ley, la 89 la ley 89 creo que es, del sí, año señor. del 84, del 89 o el 89 del 84, que habla precisamente de una consideración especial con los animales. Pero tuvieron que pasar 2 décadas casi para que apareciera la ley 1734 de 2016, y luego la ley Ángel reciente, la ley Lorenzo, en fin. La gente no sabe de eso, Oscar. Mucha gente no sabe que los animales son seres sintientes. Mucha gente lo sigue considerando cosas. La hermana no más. Veíamos aquí lo mostrábamos, estos perritos están bien tenidos, son bien cuidados, eso no son cosas. Mire la forma, esos animalitos ahí son parte de la familia, ¿cierto? Es muy distinto, pero mucha gente no entiende ese nivel de consideración. Familia multiespecie, que usted ha mencionado, vea, para la muestra, esa imagen donde los niños, los nietos, los sobrinos comparten con los animales. Mire, un cuarto dedicado a los animales con todos los nombres de todos los perritos, es darle dignidad a los animales. Entonces, mucha gente no entiende esto. Es más, mucha gente piensa que eso es bobada, como locos. Vea eso tratando a los animales, hermanos, pero no se trata de humanizar, se trata de darle dignidad. Hermano, mostrábamos a alguien arrastrando un caballo por una vía pública, agarrado de un vehículo, y el caballito corriendo al ritmo del vehículo. Entonces, de verdad que hay mucha inconsciencia porque hay mucha ignorancia. Entonces, esa radiografía que usted nos hace es maravillosa, y hay que entender también a los que no, a los que terminan diciendo lo que usted planteó ahorita. Pero salvo, vea esto, Oscar. Vea esto. Mire, Roger, si usted me lo permite, hombre, vea. La sociedad nuestra ha entrado en una declive, lo puede llevar a pensar eso a uno, ¿cierto? Sí, sí. Pero cuando yo también ingreso al canal y observo que hay otros comentarios, a mí me llamó mucho la atención de una médica de Río Negro, sí, con el tema de Sansón, y decía, por Dios, cuando ejércitos cercanos utilizan herramientas tecnológicas, en Colombia todavía seguimos utilizando los animales como un medio. Y hacía un enlace entre lo que acá en Sinergia Informativa denunciamos con lo del burro bomba en Valdivia, y decía, mire ese contexto que ella decía, y me pareció muy bueno porque entré en el chat con ella y me decía, es que estoy totalmente de acuerdo con la posición de ustedes como defensores de la vida, pero si es el Estado el que está proporcionando ese dolor, ese maltrato, ¿qué hacer? Pero nos rasgamos las vestiduras cuando los grupos al margen de la ley, estos criminales, además que también están enfermos porque asesinan seres humanos, entonces ya ahí no se le puede pedir nada más, pero decía, pero si ellos utilizan los seres sintientes como una herramienta de guerra, nos mandan un mensaje a los del lado de los buenos, a los del lado de la institucionalidad.
y es que el Estado también por años ha utilizado los animales como un mecanismo de defensa. Entonces, equiparar esas dos cargas es muy berraco. Mire, un rechazo categórico nuevamente a lo que pasa con ese equino. Yo, Roger, me niego a creer y a pensar que el propietario de ese equino es el conductor de ese vehículo. Y si ese es el propietario de ese vehículo, esa persona no tiene por qué tener un animal de compañía. No tiene por qué tenerlo. Y eso es lo que pasa en este país. Colombia ha entrado en una división, y espéreme que aunque la entrevista no es para esto, pero le voy a dar una perla además. Espérese lo que va a pasar a partir del 7 de agosto. Acá, lo que va a pasar a partir del 7 de agosto, cuando al presidente Gustavo Petro le quede todos los días un día menos en el poder, Colombia se va a dividir mucho más. Y aquí hay una desidia por todo. Mire, hombre, si yo fuera detrás de ese vehículo, le puedo asegurar a los amigos de Clicracia que saco mi celular y llamo de inmediatamente a la policía y persigo a ese sujeto hasta donde llegue, mientras llega la autoridad competente. Pero hoy también hay desidia en la fuerza pública. Hoy también hay desidia en los servidores y funcionarios del Estado, que son incompetentes, que no les interesa absolutamente nada. Los concejales, vaya, busque dónde están los concejales, en campaña. Los concejales de Medellín, de La Ceja, de Río Negro, de Envigado, andan en campaña como locos, porque están enfermos y sedientos de poder. Porque lo que tú decías en estos días en uno de tus editoriales, sacan lo peor de la política, las palabras, los señalamientos, y se olvidan del ser. Es que yo me pregunto, ¿dónde están los concejales de Medellín? Los concejales de Medellín no están haciendo control político de nada. Y aquí está en aumento el maltrato hacia la vida de los seres sintientes, a los adultos mayores, a los niños. 20.000 cosas pasan. Entonces yo digo, aquí tenemos que hacer algo. Por lo menos desde OM Abogados, Roger y compañeros, ahí les dejo. Ayer radicamos ante la Presidencia de la República una acción de renuencia en el marco de la ley y de los actos administrativos, buscando el cumplimiento taxativo de la norma, porque la ley es la ley. Yo quiero mucho la fuerza pública. Y además, Roger, acuérdate que hacíamos la aclaración, no va a bastar quien salga y diga, mírelo pues, es más importante un perro, que es que habían civiles, que es que habían militares. No, lo que pasa es que la invitación nuestra y alzar la voz es que hay un marco normativo dentro del ordenamiento jurídico y que hay que cumplirlo. Claro. Pueden ser perros, sí, para las demás personas, pueden ser perros, chandas, como pulgosos, como le digan, pero ya el ordenamiento jurídico de este país dijo que son seres vivos que sienten, y hay que defenderlos. Hermano. Abogado, entonces queda claro que no hacen falta leyes. Hay suficiente legislación para proteger a estos seres sintientes. Lástima que se necesitó tanto tiempo para que lo entendiéramos, pero no habría necesidad de una nueva ley, simplemente es que se apliquen las que están vigentes. Germán, compañero, muy buenos días, me place saludarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Es que fíjate, si me lo permiten, es que esto está de locos, porque es que esos señores que legislan allá en Bogotá están locos, porque el interés de ellos no es legislar, ellos tienen otro interés, y es ser y volverse muy ricos, pero en contexto contigo, totalmente de acuerdo, es que la ley es clara, hay suficiente ordenamiento jurídico, hay pronunciamiento de las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia se pronunció, la Corte Constitucional se pronunció, está la ley 1774 del 2016, está la ley 89 que hablaba Roger, que habla más estrictamente de la protección a los seres sintientes. Tenemos la ley Lorenzo, la ley Kira, entonces tenemos la ley Ángel, que es la mucho más reciente todavía. Lo único que necesitamos aquí es que se aplique la ley. Es eso, que se aplique la ley y que nosotros, yo le decía a Roger en estos días, hombre, el constitucionalista, el doctor Ganoa, que es un hijo de la violencia,
él sobrevive, su padre muere, el señor magistrado muere en la toma del Palacio de Justicia, y es un hombre que nos dejó a los colombianos de bien, nos dejó una lección en estos días en un debate con ese señor por allá, el ministro del Interior y del Derecho, de Justicia y el Derecho, el exfiscal Montalegre. Nadie por encima de la ley, es que eso lo dice la ley. Cuando aquí se nos meta esto acá en la cabeza, pero desde el funcionario y servidor público de más alto nivel hasta el de más bajo nivel, esto de pronto empieza a tomar otro contexto. Pero es que eso es muy claro, compañero. Nadie por encima de la ley. Aquí hay que hacer cumplir la ley. ¿Qué buscamos desde OM Abogados como defensores de la vida de los seres sintientes y que alzamos y seguiremos alzando la voz hasta nuestro último día de vida por ellos? Al señor presidente de la República, él es el jefe supremo de las fuerzas militares, lo dice la Constitución, que hoy se llama Gustavo Petro, mañana se puede llamar Ramiro, Camilo, como quiera llamar, pero hoy se llama Gustavo Petro, y él tiene esa potestad. Además, fue quien nos acogió la misma acción en el marco de la ley y del cumplimiento en el marco de la ley y de los actos administrativos, fue quien nos acogió la solicitud de acción de cumplimiento que le presentamos frente a la no utilización de los caballos y de los equinos en las yertas, en las marchas. Es que esos estallidos de las bombas, imagínense usted si esos equinos con esos solos estallidos de las papas bombas y de los gases lacrimógenos y demás entran en estrés, imagínense lo que puede sentir. Y aquí llamo a una reflexión a los amigos que nos ven. Hombre, el problema de Colombia es que no nos gusta ponernos en los zapatos del otro. Pero ¿qué puede sentir Sansón? ¿Qué pudo sentir Sansón en un campo de batalla cuando voló en esa mina y su patica la perdió y ese dolor? Él sintió dolor, señores, porque simplemente y llanamente es un ser vivo. Y hay herramientas tecnológicas. Lo que pasa es que si no hubiera corrupción, si no se robaran la plata, si la contratación la hicieran, como dice Colombia, compra eficiente, nuestras fuerzas militares hoy tuvieran unos dispositivos electrónicos y tecnológicos que les permita, como al resto de los ejércitos del mundo, detectar esos campos minados. Es así de sencillo. Exactamente. Doctor Oscar, buen día, cordial saludo. Javier, muy buenos días, me place saludar. Bueno, ¿cuál cree usted, con base no solamente en su experiencia como abogado, sino como buen defensor de derechos de los animales, que debería ser el mejor homenaje que los colombianos hagamos el 21 de julio, que es el Día Mundial del Perro, a este ser tan maravilloso que tanto nos ha acompañado? Porque si bien hay acciones como esta que dicen mucho sobre esa situación, también hay otras familias que se han conformado alrededor de estos animales de compañía. Pues mire, hombre, el homenaje más grande que les podríamos hacer a ellos es respetarlos, darles amor, protección y cariño. Yo creo que si nosotros respetamos la vida de ellos, para ellos es suficiente, porque son seres, es que ellos son seres de luz, son seres que nos llenan la vida de alegría, que demuestran ese amor y esa grandeza. Además, permítamelo, Roger, que sabe que soy un hombre de fe. Como Javier, como Roger, como Maribel, como todos los que están viendo este programa, como Germán, son obra creada por Dios. ¿Qué homenaje más grande el 21 de julio para ellos? Respetarlos, respetar su vida. Es esa la petición, como hemos pedido que se respete la vida de nuestros niños y niñas y adolescentes, que se respete la vida de nuestros adultos mayores. ¿Han visto? Van 7 adultos mayores asesinados en casos de violencia, de hurto y demás. Respetarlos, yo diría eso, Javier. Ese sería el homenaje más grande. Muy especiales, son seres vivos, no son humanos, sino que son sintientes, y la ley lo ha aclarado. Y nuestro invitado Oscar Montoya, como abogado y como defensor de los que no tienen voz y como líder social de Medellín, nos hace un recorrido desde la ley 84 de 1989 y se viene pasando por la de los seres sintientes, esa apenas del año 2016, la que ahí modifica los códigos penal, civil, ahí precisamente en el civil se convierte el
animal de cosa, de mueble a ser sintiente, etcétera. Entonces, y para acá menciona la ley Lorenzo, la ley Kira y la ley Ángel. Y nosotros estamos hablando de la ley Sansón, porque tiene que ver con algo muy específico que ya dio un paso adelante, y es la aceptación a Óscar Montoya, precisamente por parte del gobierno nacional, de que los caballos y los perros no estén en las manifestaciones, porque allí sufren realmente, no necesariamente porque les golpeen, sino porque los estallidos, los lacrimógenos y la situación genera estrés en estos animales. Y entonces, trascendiendo esta ley, esta propuesta nuestra de la ley Sansón, vamos a ver quién se le envidia eso, que usted lo va a liderar, Óscar Montoya, pero vamos a ver qué legislador se anima. De pronto, nuestro legislador más cercano del grupo de conservadores de vida, con Alberto Echeverría Albarán, para que no vuelvan los caninos a ser los detectores de los explosivos y las minas antipersonal y antianimal. Pero no solamente minas antipersonal, son minas antianimal, porque hay tecnología que puede tranquilamente cumplir a cabalidad con esa labor tan importante sin producir este dolor. Que muchos dirán, tan tontos, tan ridículos, pues no se preocupan por la vida de los seres humanos. Y no, nos estamos preocupando por la vida. Así es de sencillo, por la vida. Y quienes tenemos animales sabemos lo que nos duele, que se les aporrea una patica, que tengan una llaguita, cualquier cosa. Yo imagino ese soldado, de verdad. Yo me he puesto en el lugar de soldado porque es que ellos forman un binomio. El soldado que desde que el perrito está cachorro está entrenado por el soldado, se vuelve parte de su familia. Hay una fotografía, no sé si la vimos ahorita, en la que él está como consintiendo. ¿Cómo? Hay una fotografía y yo tuve acceso a las fotografías cuando llega al centro veterinario y ahí está el guía canino con él acompañándolo y lo acompaña todo el momento. O sea, recordémosle a los amigos que Sansón estuvo. Mire y saquen conclusiones si es vida o no es vida. Sansón estuvo luchando por su vida 6 días. 6 días. Eso es vida. Eso Claro. es vida. Claro. Y entonces, mire esto. Yo tenía la fotografía en la que están en el centro veterinario y ese soldado todo el tiempo con él. Entonces, pongámonos, invitación, listo, algunos insensibles, listo, existen. Pero yo decía ahorita, más de falta es conocimiento, todavía cree que son cosas. Pónganse en el lugar del soldado. Usted perdiendo a alguien querido. Ese sentimiento del soldado, palabra que a mí me ha partido el alma. Pero no solamente por este caso, sino por todos los casos en los que hay violencia y hay maltrato contra los animales. Menos mal, hay un ordenamiento jurídico importante que incluso nació aquí, Óscar Montoya, aquí en Medellín. Yo podría decir que Medellín, lo que le he hecho como periodista animalista, si se quiere, seguimiento al tema del respeto, defensa, protección, conservación y promoción de la integridad física y mental y emocional de los animales. Aquí en Medellín nació precisamente con Nicolás Alberto Echeverría Albarán hace mucho tiempo, cuando era concejal de Medellín, esa conciencia especial con los animales. Entonces, no digamos nada, vamos más nada. Vamos a ver entonces hasta dónde va esto, Óscar, y nos va contando. Ya radicó, eso es muy importante, una primera noticia, y nos sigue contando cómo evoluciona esto. Claro, Roger, yo les dije ayer a los amigos antier que iba a asumir este proceso y les comunico con inmensa alegría que el día de ayer radicamos la solicitud de cumplimiento material de la ley 2455 del 2025, ley Ángel, y protección a caninos utilizados en operativos de desminado antipersonas por parte de la fuerza pública ante el señor presidente, lo que se conoce como constitución en renuencia para la acción material del cumplimiento de la ley. Les voy a estar contando el paso a paso.
hay hay un muy buen ambiente porque hay que decirlo, no, ahora van a salir a decir que fuera de no defender la vida de las personas es petrista, no faltará, pero el presidente actual de la República fue quien nos acogió positivamente esa acción de cumplimiento que presentamos y por tal razón hoy los alcaldes, los gobernadores y los comandantes de división no pueden hacer uso de los caballos y de los caninos para que salgan al tema de las marchas. Roger, permítame un llamado que quiero hacer acá también. Mire, en Medellín hay una cosa que vuelvo y le repito, como los concejales están ocupados en otra cosa, dando órdenes que capturen y demás, y en campaña, pero se nos está pasando algo que esperemos a ver, que todo ese poder de Federico Gutiérrez, el más poderoso de todos, lo que sucede en la plaza minorista. Aquí vamos a seguir alzando la voz, Roger, y qué bueno que también saquemos un programa bien especial para esto, porque lo que sigue sucediendo en la plaza minorista, ante la mirada de muchos, miran con tristeza y otros con desidia. Allí se adecuaron unos espacios, pero siguen llegando fotos, siguen llegando videos de maltratos que se están presentando allí y comercialización de los seres sintientes. Sí, bueno, déjeme que la otra semana hablamos, consiga por favor videos y fotos o nos lo comparte y vamos a hablar la semana antes, porque yo suponía que eso estaba ya superado, pero hace años. No me diga que continúan con esa situación. Continúa tal cual, Roger. Allá no pasa nada, por allá no llega el helicóptero de Fico, no llega Fico, no llegan los funcionarios de Fico. Y el concejal animalista, es que están en campaña, ellos están muy ocupados. ¿Quién es el concejal animalista? ¿El concejal animalista? Sí, él es el concejal Jiménez, que es el concejal que hace una bonita labor. Yo lo he visto en algunos sectores populares de la ciudad. Ese concejal en particular lleva comida por ahí a los animalitos, medicina, todo hay que decirlo. Pero no sé qué pasa con el tema de la minorista, porque necesitamos toda esa fuerza y engranaje del alcalde Fico Gutiérrez, el superalcalde de Medellín. Debo decir que si no se ve, no existe. Mejor dicho, no existe concejal animalista. Se habla del concejal Jiménez, que lleva alimentos, comida, y no, es que tiene que trascender esa labor de llevar un plato de comida a un perro. La tiene que trascender como concejal de Medellín. No es que no saben lo que es un concejal, cuál es el verdadero papel de un concejal, cuando hay a unas 10 cuadras máximo entre la Alpujarra, donde está la sede del Consejo de Medellín, y la minorista, está ocurriendo eso que usted está diciendo. Y entonces él mira para el otro lado con su plato de comida. Ojo, esto es crítico y suena feo y todo, pero es que me da como cierta rabiecita, y lo digo con rabiecita, que existan concejales como entonces el concejal Jiménez. Juan Ramón Jiménez, me dice la doctora Maribel Urán. ¿Cómo es el nombre del concejal? Sí, ya me acordé. Juan Ramón Jiménez, pero que sea tan oculto. Eso no puede ser así. Muy bien, démoslo así. Que quede la crítica ahí para Juan Ramón Jiménez. A ver si de pronto se pellizca y hace la labor que tiene que hacer. Señor, nos fuimos. Corto. Oye, rápidamente, no solamente del concejal, sino de todos los concejales. Es que si el concejal no quiere alzar la voz, son 21, quedan 20. Permítame rápidamente, Roger, rápidamente. Señores, personería de Medellín, ustedes son costosos para nosotros los medellinenses. Se quedan con el 5, el 7% del presupuesto de la ciudad. Hombre, señor personero, ponga a trabajar a los funcionarios de la personería de Medellín. Allá en la UPDH, para solucionarle los problemas a los habitantes de Medellín y desplazados. Y habló del observatorio animalista, pero el título se le quedó solamente ahí en la pantalla. Señor personero de Medellín, señores funcionarios de la personería de Medellín, como diría mi abuelo, péguese en la rodadita a la minorista, que es a ustedes quien les corresponde hacer eso. Nosotros los ciudadanos alzamos la voz, pero ustedes tienen que actuar porque para eso les pagamos, señores. Funcionarios públicos de la administración de Fico Gutiérrez, Secretaría de Medio Ambiente de Fico Gutiérrez, péguese la rodadita, que aquí no solamente es juzgando al inspector Galler, no,
péguese la rodadita por la minorista, señores de la administración de Fico Gutiérrez. Muy bien. Oscar Montoya, abogado penalista, el gerente de OM Abogados, líder social de Medellín y el defensor de los que no tienen voz, aquí con nosotros en Clicracia. Los que no tienen voz son los animales, que son seres sintientes, por ley. Muchas gracias, Oscar Montoya. Roger, a usted por la invitación, a todo tu equipo periodístico, a todos los amigos de Clicracia y como siempre, Dios y la Santísima Virgen los bendiga a todos, cuídense mucho, un feliz jueves, bendiciones y frente a cualquier acto de maltrato animal, no te quedes callado, denunciarlo. Mire la herramienta tan importante que tenemos aquí, nos lo envían a OM Abogados, a Roger, a Sinergia y Clicracia. Dios los bendiga a todos, Roger, y este servidor siempre al servicio. Muchas gracias, Oscar Montoya. Bueno, lo que un llamado a la atención que vale la pena que lo tengamos muy en cuenta, Germán Mendoza, Javier, Oscar y José. Mire, bien interesante el nombre del concejal animalista de Medellín, Juan Ramón Jiménez, que tiene el mismo nombre que el escritor español, autor de Platero y yo. Platero y yo, que es la relación del hombre con el burro animal. Claro. Justamente, cada vez que yo escucho el nombre de ese concejal me acuerdo de Platero y yo, que es autoría de Juan Ramón Jiménez, escritor español. Y el llamado de atención que hace el abogado me parece que pertinente. Hay muchas cosas importantes en la ciudad para atender, pero también hay que pararle bolas al tema de los animales, y parece que como todavía nos cuesta trabajo creer que son seres que sienten, entonces parece que ese tema no es tan importante para algunos. Así es, lamentable.